Hola, buenas. Bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Sé que hoy íbamos a hablar del carlismo y vamos a empezar esa saga dedicada a explicar qué es el carlismo y a hablar de los distintos miembros de la familia real carlista, que lo tengo presente. Pero como el otro día apareció una noticia curiosa en relación a la familia de Carlos IV, de Francisco de Goya, la famosa obra que está en el Museo del Prado, pues se me ocurrió hacer un vídeo sobre este asunto. La noticia en cuestión que os menciono apareció en el periódico El Debate. Y, un titular, como venimos teniendo costumbre en la prensa, es un titular sentenciador. Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar las palabras. Pero la prensa, yo imagino que lo que quiere es llamar tu atención y por lo tanto pues hace estos titulares tan sensacionalistas o tan sentenciadores. Y venía a decir algo así como que una nueva investigación resolvía quién era la mujer misteriosa que aparece en la obra de Goya, cuadro de la familia de Carlos IV, y también que le daba una nueva fecha, es decir, una nueva datación. Si leéis la noticia, que os dejaré el enlace aquí en el cuadro en la descripción de este vídeo, y también os pongo por aquí una imagen del titular. Si leéis la noticia, veréis que son dos personas que se han dedicado a investigar a un antepasado en común, un cuarto abuelo o un quinto abuelo, creo recordar, que era un cortesano de la familia, o sea, un cortesano de la corte de Carlos IV, y que a raíz de esa investigación, para hacer la biografía de este personaje, encontraron una serie de cartas de Francisco de Goya en la cual habla de un cuadro de la Real Familia, habla de la princesa del Brasil, que era la infanta Carlota Joaquina, ahora hablaremos de ella, y son cartas fechadas en 1804. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Hasta ahora, según lo que siempre se ha dicho y según lo que se ha investigado, además existen las cuentas de Carlos IV por esta obra que financió Carlos IV, que financió la familia real. Hasta ahora siempre se ha dicho que la familia de Carlos IV se realizó entre 1800 y 1801. Entonces, claro, 1804 es excesivamente tarde. Y si os fijáis en el cuadro, al lado del príncipe de Asturias, al lado de Fernando, hay una mujer que no se le ve el rostro porque tiene la cara girada y ellos, estos dos personajes que estaban investigando a su antepasado, afirman que esa persona es ni más ni menos que Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que en aquel momento era princesa del Brasil. Entonces, vamos a poner un poco en cuestión todo esto, vamos a ver la obra de Goya, la familia de Carlos IV, vamos a ir viendo a los personajes y vamos a ver si cuadra o no cuadra esta nueva investigación que, desde mi punto de vista, que ya os diré al final del vídeo, yo creo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, como puede ser, pues todo puede ser. Esta obra de la familia de Carlos IV no deja de ser un cuadro de un grupo familiar, de la familia real en este caso, muy similar a otros que se han hecho en otras familias reales, como por ejemplo la familia de Felipe V, de Vallú. Los Romanov también eran muy dados a este tipo de cuadros. Existe también la familia de Francisco I, en relación a el rey Francisco I de las dos Sicilias. Por ejemplo, las Meninas de Velázquez no deja de ser también una cosa parecida. Entonces, no es algo tan raro este tipo de cuadros. Son cuadros muy propagandísticos también para mostrar a la familia real. ¿Qué pasa? Que como Carlos IV y María Luisa están tan peyorizados, pues este cuadro ha sido visto o analizado desde un punto de vista muy negativo. Entonces, pues bueno, pues todo el mundo que lo ha analizado un poco, o la mayor parte de la gente que lo ha analizado, pues ve una burla de Goya hacia la monarquía, ven unos reyes rotos de ese simbolismo,
absolutista, feos, porque siempre vamos a lo mismo. Tenemos idealizada en nuestra cabeza que las familias reales tienen que ser bellas y preciosas y claro, a la mínima que los humanizas y ves cómo son, pues decimos que son feos, y etcétera. Este cuadro no deja de ser, no deja de mostrar a una familia real con un claro aburguesamiento o un inicio de aburguesamiento. El aburguesamiento de las familias reales es algo que va a ocurrir a lo largo del siglo XIX. Y tenemos un claro ejemplo en la reina Victoria del Reino Unido, que es la reina burguesa por excelencia. El aburguesamiento de las familias reales implica muchas cosas. Implica un cambio de vestimenta, un cambio de mentalidad, un cambio de relación materno o paterno-filial y un cambio de visión, de cosmovisión del mundo. Y eso es algo que se va haciendo a lo largo del siglo XIX en todas las familias reales, porque la burguesía social pujante que ascendía hacia arriba en la escala social y apartaba de en medio a las élites aristocráticas, o bien enlazándose con ellas o bien apartándolas, pues hizo mella también en la forma de ver el mundo de las familias reales. Entonces, la familia de Carlos IV, o mejor dicho, la familia real de ese momento, liderada por Carlos IV y María Luisa, ¿era burguesa? No, por supuestísimo que no. Ahora, ¿se inició un aburguesamiento con ellos? Sí, aburguesamiento con ellos, desde luego. Todo a raíz también de la Revolución Francesa, que hay que tener en cuenta que son contemporáneos o coetáneos a esa revolución. Carlos IV asume el trono en 1788, a la muerte de su padre, Carlos III, y al año siguiente estalla la revolución, en 1789. Una revolución que, bueno, trastocó la política europea del antiguo régimen, que ya llevaba muchísimo tiempo herido de muerte, y la figura de Napoleón Bonaparte, a partir de 1799, se convierte en el gran amo de Europa, pues también hizo mucho. Precisamente las tres figuras del cuadro femeninas que se pueden ver bien, porque la infanta Josefa Carmela se ve detrás de su sobrino Fernando VII y solamente se le ve un poco la cara. Las tres figuras que se ven femeninas, que son la reina María Luisa, la infanta María Luisa, futura reina de Etruria, y la infantita María Isabel, lucen vestidos de estilo imperio. Entonces, se ve en esta obra un claro inicio de aburguesamiento y también se intenta ver una cohesión familiar. Una cohesión familiar en la cual, sin lugar a dudas, Carlos IV y María Luisa son los líderes de esta gran familia, de ahí que estén en el centro, sobre todo ella, María Luisa, como esta gran matriarca, continuadora de la dinastía de la Casa Borbón y además iniciadora ella también, en cierta medida, del nuevo reino de Etruria, que ahora hablaremos, porque a su lado están su hija, María Luisa, su yerno, el príncipe Luis, que son los futuros reyes de Etruria. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, Carlos IV está con un paso adelante, ¿no? En clara muestra de, pues, quien manda soy yo, que es el rey, que es el personaje más importante que se ve en todo el cuadro. Aunque, evidentemente, la reina María Luisa es quien más destaca. María Luisa de Parma tenía tremendamente claro el simbolismo del poder y por lo tanto ella tenía muy claro cómo se tenía que vestir, cómo tenía que ponerse, cómo tenía que estar para que todas las miradas se centraran en ella. Que es por otro lado lo que buscaba también. Entonces, ¿a quién vemos en esta obra? En este cuadro vemos en el centro, como hemos dicho, a Carlos IV y a la reina María Luisa. Ellos eran primos hermanos, porque el padre de Carlos IV era Carlos III y el padre de María Luisa era el duque Felipe, Felipe I de Parma. Y Felipe y Carlos III eran hermanos, ambos hijos de Felipe V e Isabel Farnesio. Entonces ellos eran primos hermanos, se habían casado en 1765 y en 1788 fueron proclamados reyes, como ya hemos dicho, a la muerte de Carlos III. Y ellos son los padres de esta amplia familia que vemos aquí. ¿A quién vemos? Pues tenemos, por un lado,
en la parte izquierda del cuadro tenemos al príncipe de Asturias, Fernando, futuro Fernando VII. Detrás de él tenemos al infante Carlos María Isidro, el que andando el tiempo sería el primer rey carlista. Y detrás de ellos tenemos a la infanta Josefa Carmela, hermana de Carlos IV. Luego, detrás de Carlos IV y de María Luisa, tenemos al infante Antonio Pascual, que tiene un gran parecido a Carlos IV porque era su hermano. Vemos a una mujer que está de perfil, una especie de perfil romano un poco desfigurado, que ahora hablaremos de ella también. Luego, al otro lado, tenemos al príncipe Luis de Parma, a la infanta María Luisa, que tiene en brazos a un bebé, que es el infante Carlos Luis, que es hijo de ellos. María Luisa era hija de Carlos IV y de la reina María Luisa, y el príncipe Luis de Parma era hijo de los duques de Parma, Fernando, hermano de la reina María Luisa, y de Amelia, que Amelia era una hija de una archiduquesa de Austria, hija de María Teresa de Austria, hermana de María Antonieta y también hermana de la reina Carolina de Nápoles. Ellos están ahí, si os fijáis, Luis de Parma y su esposa María Luisa, que también eran primos, y el infantito Carlos Luis, que es su hijo que tienen en brazos, ellos están ahí un poco aparte, como una familia independiente. Y luego, a los dos lados de María Luisa, abajo nos encontramos por un lado a la infanta María Isabel y por otro lado al más pequeño de todos, que es el infante Francisco de Paula, el último de los hijos de los reyes vivo, porque después de Francisco de Paula, que nació en 1794, vinieron más, hubo un par de embarazos más, pero esos niños pues no se desarrollaron. Entonces él es el último hijo vivo de Carlos IV y de María Luisa. Y luego, si os fijáis, quedan estas dos figuras, ¿no? Que es la mujer misteriosa, que es la que está al lado de Fernando, del príncipe de Asturias, que está con la cabeza volteada, y esa otra figura que está al lado del infante Antonio Pascual, que no se le ve bien. No, es una figura femenina, es una mujer, pero no está muy claro quién es. Entonces, ese es el gran debate. ¿Quiénes son estas dos figuras? Se ha asumido, y con cierta lógica, que la mujer que está al lado de Antonio Pascual es la viuda de él, que es la infanta Amalia. Amalia era hija de Carlos IV y María Luisa. Una infanta que con total probabilidad tenía algún tipo de discapacidad intelectual, también estaba medio ciega y que terminó casándose con su tío. En otros vídeos hemos hablado de este matrimonio. Se terminó casando con su tío porque realmente el príncipe Luis de Parma iba a casarse con ella, pero Luis de Parma, al verla, dijo que nanay, que no. Se casó con la hermana de Amalia, con María Luisa. A Amalia pilló un rebote, le tuvo que subir el azúcar o algo así porque perdió todavía mucha más visión y no hubo más remedio que casarla con su tío, el infante Antonio Pascual. De ese matrimonio nació un hijo que duró muy poquitas horas y ella murió a consecuencia de este parto. Entonces, ¿para cuándo? Ella murió en 1798. Entonces, para cuando Goya retrató a la familia e hizo este cuadro, pues Amalia ya estaba muerta. De ahí que se apunte a que esta figura, con una especie de perfil romano desfigurado al lado de Antonio Pascual, pues sea su viuda, su difunta esposa, la infanta Amalia. También se ha dicho que podría ser Carlota Joaquina. Lo que pasa es que no tiene sentido que, en el caso de que apareciera Carlota Joaquina, la pusieran al final del todo totalmente desfigurada. Tiene mucho más sentido que sea, pues sí, pues una infanta ya fallecida, de ahí que no esté del todo bien dibujada para dar esa muestra de que ya no está viva, y que esté al lado de Antonio Pascual, porque Carlota Joaquina no pinta nada al lado de su tío, no tiene ningún sentido. Y entonces la otra figura es la mujer misteriosa, la que está al lado del príncipe de Asturias. ¿Quién es?
Estos hombres que hemos hablado al principio, que estaban haciendo la investigación de su antepasado, ellos apuntan a que, según las cartas que han encontrado, ese personaje es Carlota Joaquina. Yo lo veo totalmente complicado, lo veo imposible. Es que es imposible. ¿Por qué? Carlota Joaquina, en aquella época, cuando se hizo este cuadro, independientemente que fuera en 1800, 1801 o 1804, era princesa del Brasil y estaba casada con el heredero a la corona portuguesa, el príncipe Juan, futuro Juan VI. Ellos no estaban destinados a ser los herederos, realmente el heredero al trono portugués era el príncipe José. Pero en 1788, que hubo una terrible crisis de viruelas, que se extendió a lo largo y ancho del continente europeo, pues José fallece. Fallece sin sucesión y de ahí que su hermano Juan asumiera el título de príncipe del Brasil, que es equivalente al del príncipe de Asturias, como heredero al trono portugués. Entonces, Carlota Joaquina era la heredera al trono, la heredera consorte al trono portugués. En el caso de que Goya quisiera retratarla y ponerla en el cuadro de la familia de Carlos IV, a mí se me hace muy complicado que fuera esta figura femenina que aparece aquí con la cabeza girada y que no se le pusiera la cara de Carlota Joaquina. Además, Carlota Joaquina es muy identificable porque era una mujer mucho más bajita de lo que aparece ahí en la obra, mucho más regordeta y desde luego, si algo podemos decir de Goya es que no era nada edulcorador. Es decir, Goya era bastante fiel al personaje que retrataba, por lo tanto, no va a idealizar el cuerpo de Carlota Joaquina, que es lo que parece que está haciendo ahí en el caso de que esta figura sea Carlota Joaquina. Porque Carlota Joaquina, ya digo, era más baja y más regordeta. Por otro lado, a mí se me hace también tremendamente complicado que si dibujara a Carlota Joaquina no pusiera a su marido. Es absurdo. Pero bueno, como poder ser, pudiera ser también, pero yo lo veo, ya digo, muy difícil. Y además, de ser cierto que era Carlota Joaquina y de ser cierto que la obra se terminó en 1804, hay que tener en cuenta para qué servía esta obra. Esta obra no servía para decorar la habitación de Carlos IV y María Luisa, ni servía para ponerla en un pasillo con un jarrón bonito al lado. Esta obra servía para dar una muestra de legitimidad, para mostrar la familia real, es decir, era una obra propagandística. Y por lo tanto, en 1804, si hubiera terminado Goya la obra en ese año, se tendría que haber puesto, sí o sí, a la princesa de Asturias. Porque Fernando de Borbón, príncipe de Asturias, en 1802, se casa con la princesa María Antonia de Nápoles. Que le tenemos, como digo siempre que la menciono, un documental en este canal. Entonces, en 1804, María Antonia estaba aquí. Ella muere en 1806. Si esa mujer con la cara girada es Carlota Joaquina y se pintó el cuadro en 1804, perdón, terminó de pintarse en 1804, Goya tendría que haber incluido a la princesa de Asturias. No hay un no, es decir, no hay una posibilidad de que no lo incluyera, porque no tiene sentido y sería entonces una obra totalmente absurda. Es que no se hubiera hecho así. Entonces, de ahí mi reticencia a pensar o a dar credibilidad a lo que estos dos hombres, estos dos investigadores, aseguran. Es que no puede ser. Desde mi punto de vista no puede ser. Me puedo equivocar, ¿eh? Yo me equivoco mucho. Pero se me hace, ya digo, imposible que en 1804 no hubieran retratado a María Antonia de Nápoles. Es imposible. Además, la infanta Josefa Carmela, que aparece en el cuadro detrás, ella fallece en 1801. Si
Goya hubiera terminado la obra en 1804, por más que hubiera pintado a la infanta Josefa Carmela, la hubiera borrado, porque en 1804 ya no estaba viva. Además, todavía más, en 1804 también estaba casada la infanta María Isabel, que, como vimos en el documental de María Antonia, se casa a la vez que su hermano Fernando. Fernando se casa con María Antonia de Nápoles y María Isabel se casa con el hermano de María Antonia, que es el príncipe Francisco, duque de Calabria y heredero al trono de los reinos de Nápoles y de Sicilia, futuro Francisco I. Entonces, en el hipotético caso de que esto fuera 1804, Francisco tendría que aparecer también en el cuadro. Pero además, otro añadido más, el príncipe Luis de Parma y su esposa, la infanta María Luisa, que para 1804 ya eran reyes de Etruria, en 1804, vuelto a decir, tenían 2 hijos, Carlos Luis y la infanta Luisa Carlota, que en el cuadro no aparece la infanta. Y además Carlos Luis, para 1804, tenía ya 5 años, porque Carlos Luis había nacido en 1799. No tiene sentido dejar a un bebé, sería, si se hubiera pintado la obra en 1800, pues sí tiene sentido que ese bebé que tienen ahí en brazos, pues bueno, tenga unos meses o un año, pero no 5. 5 años no. Y además que falta su hermana, la infanta María Luisa o Luisa Carlota, que ya había nacido en aquella época. Por lo tanto, es que no se sostiene lo de 1804. Primero porque faltan personajes y sobran otros. Yo creo, sinceramente, que la obra fue hecha de 1800 a 1801. Y yo creo también que esa mujer con el rostro volteado no es la infanta Carlota Joaquina. No puede ser. De ninguna manera. ¿Quién es? Pues es la futura esposa del príncipe de Asturias. ¿María Antonia de Nápoles? Tampoco, porque para 1800-1801 no estaba claro que Fernando se fuera a casar con María Antonia de Nápoles. En todo caso, podría ser la princesa Augusta de Sajonia, hija del elector de Sajonia, que por aquella época se estaba intentando casar a Fernando con ella. Eso sí, como Goya no tenía una visión o un retrato de esta princesa sajona y tampoco estaba claro que se iba a casar con él, con Fernando, pues no la retrató. Entonces lo que hizo ahí fue la alegoría a la futura esposa del príncipe de Asturias como muestra de continuidad. Y por eso está al lado del príncipe de Asturias. En el caso de hacer a la infanta Carlota Joaquina, se hubiera pintado al lado de los reyes de Etruria, pero no al lado de su hermano el príncipe de Asturias. Es que no tiene sentido. ¿Qué pasa aquí? Pues lo de siempre. Cuando se investiga un personaje, surgen temas paralelos o temas secundarios alrededor de este personaje. Pero claro, no podemos asegurar sin una investigación de fondo que estos temas paralelos o secundarios sean reales. A estos hombres que están investigando a su antepasado les ha sucedido eso. Investigando a este quinto abuelo, pues han descubierto estas cartas de Goya, hablando de un retrato de la familia real, hablando de un retrato de Carlota Joaquina, y ellos han supuesto que se habla en esas cartas, que son cartas reales, es decir, yo no pongo en duda la autoría de las cartas. Ellos han supuesto que esa obra que habla Goya ahí es la familia de Carlos IV y por lo tanto han supuesto que esa mujer desconocida que aparece ahí con el rostro volteado es la princesa del Brasil, es Carlota Joaquina. Yo pongo en serias dudas todo eso. En conclusión, pues lo que he dicho. Yo creo que la obra se hizo de 1800 a 1801. ¿Por qué? Porque si de verdad se hubiera concluido en 1804, es necesario que estuviera la princesa de Asturias, que ya vivía aquí. No tiene sentido
estuviera el rostro de la infanta Josefa Carmela, además que Goya lo podría haber eliminado muy fácil porque solamente se le ve la cara. Falta Francisco Genaro, esposo de María Isabel, y falta también la hija de los reyes de Etruria. Y además, Carlos Luis es muy pequeño para haber terminado el cuadro en 1804. Igual que el infantito Francisco de Paula es muy pequeño para haber terminado el cuadro en 1804. ¿Qué más? Pues la mujer con el rostro desfigurado de fondo, que sí que se debatió en su momento en el siglo XIX y también a principios del XX, que podía ser Carlota Joaquina, se llegó a la conclusión de que era más lógico pensar que fuera la infanta Amalia, por lo que hemos dicho, ya estaba muerta, a lo mejor fue un deseo del infante Antonio Pascual tenerla ahí retratada, por eso la retratan a su lado, tiene lógica, y Goya la retrata así como perfil romano para dar muestra de que ya había fallecido. Y la mujer del rostro volteado no puede ser Carlota Joaquina, porque aparecería al lado de sus hermanos, los reyes de Etruria, y es pues una mujer que representa a la futura esposa del príncipe de Asturias. Entonces, esa es la conclusión que yo llego, que es la que se ha sostenido hasta ahora. Otra es que no cabe, porque pensar, bueno, no se tiene que incluir a Francisco Genaro. Bueno, tiene el mismo parentesco que el príncipe Luis de Parma, exactamente el mismo. Es más, este príncipe Luis de Parma y María Luisa, si os fijáis, aparecen a un lado como una familia aparte, porque realmente son los futuros reyes de Etruria. Para 1801 ya se sabía que se iba a establecer allí el reino de Etruria, y por lo tanto se ve a la familia de Carlos IV, o a la familia de Carlos IV, no a la obra, sino al rey, ¿no? a la familia del rey, se ve como una rama secundaria de la Casa Real Española que va a fundar allí Etruria, que lo funda en los antiguos territorios del Gran Ducado de la Toscana y del Ducado de Parma. Entonces Francisco Genaro también tendría que aparecer, porque si Luis de Parma es esposo de la infanta María Luisa, que es hija de Carlos IV y la reina María Luisa, pues Francisco Genaro es esposo de la infanta María Isabel, que también es hija de los reyes de España. Y además es que tienen el mismo parentesco, porque Luis de Parma es hijo de un hermano de María Luisa y Francisco Genaro es hijo de un hermano de Carlos IV. Entonces también tendría que aparecer ahí en 1804, si la obra fuera de 1804. Y falta la hija de los reyes de Etruria, que fuera 1804. Entonces, no. Yo creo que la cronología hasta ahora está bien, 1800-1801, y que esa mujer con el rostro volteado es una figuración a la futura esposa de Fernando, el príncipe de Asturias. Igualmente está muy bien que salgan este tipo de noticias en prensa y está muy bien que se hagan este tipo de investigaciones. Estos hombres no estaban haciendo una investigación sobre la obra de Carlos IV, sino sobre su antepasado. Por lo tanto, no pasa nada porque se hagan estas hipótesis o se lancen estas hipótesis. Lo que no se puede hacer es sentenciar y decir nueva datación y nuevo descubrimiento del personaje desconocido. No, son hipótesis que se lanzan al aire. Habrá que ver si el Museo del Prado tiene algo que decir, si van a decir algo, yo espero que sí. Igual que espero que algún historiador del arte refutado, pues, de su opinión. Que está muy bien abrir estos debates y hablar y dialogar siempre dentro del respeto. Ya digo que a mí me parece estupendo que todo esto salga en prensa, además sirve para todo esto. Y bueno, solamente me resta decir o preguntar, mejor dicho, cuál es vuestra opinión. Si os leéis la noticia y veis este vídeo, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Es posible que el cuadro se terminara en 1804? ¿Es posible que esa mujer con el rostro volteado fuera la princesa del Brasil, Carlota Joaquina? Pues dejad vuestra opinión aquí en el vídeo y se puede comentar y podemos seguir comentando todo esto. Sin más, espero que os haya gustado. Creo que ha sido un vídeo sencillo. También viene bien de vez en cuando un vídeo así más sencillo, más de debate. Y lo dicho, y así seguimos la semana que viene con el carlismo. He querido hablar de esto porque surgió una noticia y me parece interesante hablar un poco de esto. Pero ya sí, la semana que viene seguimos con un vídeo de
la gran duquesa Elena Pavlovna y con un vídeo del carlismo. Como siempre, podéis encontrarme en redes sociales, en El Cronista de la Corte, aquí en YouTube también. Y espero veros muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego.